Dios. Hoy día vamos a empezar una nueva serie. Ahora que empezamos febrero, la serie se llama Crecer. Está conectada con la serie Plantados de enero. Y la primera parte de hoy vamos a tocar lo que tiene que ver con la visión de Dios para la casa, para nuestra familia, la iglesia, verdad y libertad. Pero antes de empezar, quiero explicarles algo. Yo estoy súper convencido de que la gran mayoría de ustedes en el pasado ha escuchado una infinidad de predicadores, de maestros, de ministros de Dios en diferentes escenarios. Yo sé que ustedes han asistido a conferencias, seminarios, campañas, los han visto en YouTube, los han visto en live stream, los han visto en Facebook y seguramente han recibido un video, la televisión cristiana, y a todos nosotros nos conecta eso en común, que hemos escuchado diferentes voces. Pero la pregunta es, ¿hemos aprendido a diferenciar las diferentes voces que existen en la predicación? Y vamos a aprender esta mañana o esta tarde que existen 4 voces diferentes en la predicación. La primera es la voz del maestro. La segunda es la voz del motivador. La tercera es la voz de aquel que cuenta historias. Y la cuarta es la voz del visionario. Ahora, cada una de estas voces tiene su fortaleza y tiene su debilidad. Brillan por algo, pero hay algo también en lo cual son débiles. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del maestro. El maestro es muy fuerte en contenido. Es decir, normalmente él se enfoca en su material. Él se para en el púlpito y está listo para soltar la revelación. Apenas abre su boca, comienzan a salir ríos de revelación a través de la enseñanza, pero su debilidad es que no sabe conectarse con la gente. Y puede que él esté parado delante de una audiencia desconocida, y de manera automática, cada vez que un nuevo predicador o quien sea se para frente a una nueva audiencia o que no la conocen, hay una brecha de separación. Entonces él falla en conectarse. Esa es la falla del maestro. La segunda voz es la voz del motivador. Y el motivador, básicamente, su área de fortaleza es que sabe conectarse con las personas. Tiene una conexión poderosa con la gente, pero muchas veces puede caer en que le falta contenido, que no ha preparado un buen material para poder nutrir a las personas. Es decir, puede que esta sea su debilidad continuamente. Luego tenemos la tercera voz, que es la voz del contador de historias. Aquel que cuenta historias sabe capturar la atención de la gente. Y esa es su fortaleza. Pero el único problema es que él puede llevarte a ti de historia en historia, o sea, un viaje imaginario, y de repente puede perderse allí y no aterrizar en ningún lugar en concreto. Entonces su problema, su debilidad es la dirección, el sentido de dirección. O sea, ¿a dónde estoy yendo con tanta historia? Si es que no conecta los puntos, finalmente no aterriza bien. Y la cuarta voz es la voz del visionario. Y él tiene un fuerte sentido de propósito, es decir, él es fuerte en la dirección, en el dónde. Y cuando hablamos acerca de visión, estamos hablando acerca de un lugar posible, alcanzable, preferible, hacia donde Dios quiere que vayamos. Pero muchas veces el visionario tiene una debilidad, y es la debilidad de que aunque está proyectando a la gente hacia el futuro y está desconectándola del status quo, el status quo es la situación actual, él puede, aunque puede llevarlos volando, llevar a la audiencia volando hacia el futuro, o sea, de repente él no sabe cómo aterrizar. ¿A qué me refiero? En los sistemas. Él no sabe en los cómo. O sea, si yo veo esto, pero no sé cómo implementarlo, o sea, no sé cómo hacerlo, pero lo veo. Entonces, ese es el problema. Entonces, esta tarde estamos en casa, así que voy a abrir mi corazón. Yo por 15 años operé en la primera fase de mi ministerio estrictamente como maestro. O sea, yo tengo una experiencia de 26 años, ya casi 27, formando gente para el ministerio a tiempo completo en centros de entrenamiento. Entonces, yo he estado acostumbrado a la voz del maestro, porque era mi voz, es la voz que todavía tengo más fuerte, ¿ok? Y siempre me enfoqué en contenido, en material. O sea, yo puedo darles a ustedes toneladas de información, ¿ok? Porque el lenguaje o vocabulario que maneja un maestro es vasto, es amplio, ¿ok? Así que si tú vienes a escuchar a un maestro, tienes que traer junto con tu Biblia un diccionario, porque puede provocarte a pensar en cosas que no has pensado y en palabras y términos raros. Pero con el tiempo, por la misericordia de Dios, he aprendido, ¿ok? He aprendido. ¿Cuántos han dado cuenta que los domingos normalmente empiezo con una historia?
O sea, he aprendido la voz del que cuenta historias porque yo sé que hay gente acá nueva que no me conoce y aparte entiendo de que hay una brecha de separación, entonces quiero capturar la atención de las personas, quiero que se conecten con una historia que sea aplicable en la vida real. Luego también he estado aprendiendo la voz del motivador. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan en la primera parte de la serie Plantados, cuando comencé a hablar acerca de que Dios te ha bendecido para fructificar, para multiplicarte, para señorear, para dominar, para reinar, para liderar, para gobernar y para que tú marques la diferencia? ¿Cuántos de ustedes saben que tienen dentro de ustedes, así como dentro de una semilla, dones, talentos, habilidades, gracias, potencial? Entonces he estado practicando en agitar lo que está dentro de ustedes. La Biblia dice: aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti. Si tú agitas el avispero, el nido de avispas, ¿qué cosas salen? Pues avispas, ¿no? Si tú agitas eso en la gente, wow, la gente comienza a reconocer lo que está dentro de ellos y se libera. ¿Ok? Y obviamente también tengo que aprender la voz del visionario. Yo sé lo que estamos haciendo en esta casa, en Verdad Libertad, lanzando visión, hablando acerca de visión. Muy bien, entonces quería explicarles esto es muy importante. Ahora, cuando hablamos acerca de visión, hoy día vamos a colocarla delante de los ojos de las personas para que la gente se pueda comprometer y correr con ella. Porque hemos hablado en la serie Plantados, ¿se acuerdan? Plantados en la palabra, plantados en la casa, plantados en la visión y plantados en compromiso. Pero la visión tiene que ser comunicada claramente. Y por eso la Escritura dice en Habacuc, el capítulo 2, en el versículo 2, entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Hay algunas personas que dicen que las tablas de la ley eran 2 tablas, ¿ok? Eran 2 tablets, ¿no? Que Moisés recibió ahí en el monte Sinaí, ¿no? Y cuando leen Habacuc, capítulo 2, dicen, o sea, escribe la visión, grábala en tablas. O sea, mi tablet, mi iPad, tiene grabado el archivo, así que yo se los puedo mostrar. La cosa es que la visión, y hemos hablado acerca de esto en la serie Plantados, o sea, la visión tiene que ser clara, no puede ser confusa para que la gente no se enrede, ¿no? Entonces, hoy día vamos a presentar la visión de Dios para esta casa, que viene de la palabra de Dios, para que podamos comprometernos con ella, con la visión, plantados en la palabra, plantados en la casa, plantados en la visión que la palabra da a esta casa, y comprometidos con la visión. Entonces, tenemos que ponerla delante de los ojos para que el que la lea y la entienda, porque donde no hay entendimiento, no hay movimiento, pueda correr con la visión. ¿Están listos? Entonces, de eso vamos a hablar hoy día. Ahora, la semana pasada yo les puse una ilustración, un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese fatídico día, un martes en febrero del año 2008, cuando Starbucks cerró 7,100 establecimientos en los Estados Unidos, dejó de vender café y Wall Street estaba conmocionado? ¿Se acuerdan? Lo que ellos hicieron fue para perfeccionar su café expreso. ¿Se acuerdan la historia que les conté la semana pasada? Entonces, lo que ellos hicieron fue trabajar internamente, entrenando o reentrenando a su gente para un nuevo lanzamiento. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en un partido de básquetbol, si no te está yendo bien, tu marcador está desfavorable, entonces el entrenador dice: tiempo, ¿no? Tiempo. Y se reagrupan, dice: oye, estamos fallando en esto, tú eres una coladera, o sea, se te están metiendo por ahí, bla, 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 y tú, ¿por qué no haces las canastas que siempre hacías? Entonces, se reenfocan y otra vez al partido. De eso se trata, un reentrenamiento. Y nosotros vamos a trabajar internamente para que podamos llevar mucho más fruto, porque Dios nos llamó para producir fruto. Así que este es un tiempo de entrenamiento, este es un tiempo de adiestramiento. Y sí, continuamente decimos que la iglesia local es una familia, es una casa, pero también la iglesia es un cuerpo. La Biblia dice que la iglesia universal es el cuerpo de Cristo, una iglesia local es un cuerpo local. Y un cuerpo local debe funcionar, debe ser gobernado y debe operar orgánicamente, porque es un organismo. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, pero organizado, porque Dios es un Dios de orden. Y todo tiene que ser hecho decentemente y con orden. En la casa tiene que haber orden, así como ustedes como padres de familia ponen cierto orden en casa, ¿ok? Entonces, cuando el cuerpo funciona bien, eso es orgánicamente. Imagínense un organismo que tiene la mitad del cuerpo paralizado, o sea, las cosas no funcionan. Entonces Dios nos quiere reentrenar, Dios nos quiere activar, Dios quiere que podamos entender cómo correr juntos con esta visión. Por favor, repiten conmigo: juntos. O sea, lo que quiero decirles es que juntos podemos producir más fruto para la gloria de Dios. Repitan conmigo: juntos somos mejores.
Porque juntos podemos causar más impacto, podemos ser de bendición a las naciones. Nosotros hemos sido puestos para dejar que la luz del Señor en nuestras vidas brille y que podamos alcanzar muchas personas. Ahora, hoy día quiero empezar a hablar de visión con 3 declaraciones de fe que son muy importantes, que son 3 tremendas verdades que tienen que ver con lo que estamos haciendo en casa. La primera dice lo siguiente, por favor repitan conmigo, es la voluntad de Dios que crezcamos. Ahora, las cosas sanas crecen, todo lo saludable crece. Si yo les pregunto qué cosa es mejor, grande o pequeño, ¿qué me van a decir ustedes? No, lo mejor es saludable. Hace años en Perú conocimos a un grandote, un gigante, Margarito. ¿Cuántos se acuerdan de Margarito? Era grandazo, pero no era saludable. Y cuando la gente tiene problemas de la pituitaria o de la glándula tiroides, okay, o sea, eso hace que ciertos sistemas funcionen mal en su cuerpo. O sea, puede que seas grandote, pero si no eres saludable, ¿de qué te sirve? Y hay otros que son chiquititos y todo. Pero mejor es saludable, y las cosas saludables crecen. Es más, Dios no quiere que tú te estanques. Dios quiere que tú vayas más allá, que te extiendas más allá de donde te encuentras en ese momento. Entonces Dios quiere que podamos crecer, ese es el proceso natural de la vida. O sea, Dios quiere que nosotros podamos avanzar. Es más, en la primera parte de Plantados ya se los di cuando hablamos acerca del propósito para el cual Dios nos llamó en Génesis capítulo 1. Y vamos a ver cómo Dios quiere que tú te extiendas, que tú fructifiques, que te multipliques. Génesis 1, 26 a 28. Entonces dijo Dios, este es el propósito de la creación del hombre: hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias del campo, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y miren lo que viene acá, porque a veces pensamos, ¿cuáles fueron las palabras, las primeras palabras que el hombre escuchó? A veces pensamos que son las palabras en las cuales Dios dijo, hagamos al hombre. No, no. Las palabras de Génesis 1, 26 y 27 son las palabras que crearon al hombre. El hombre no las escuchó porque no existía. Lo trajeron a existencia, pero las primeras palabras que salieron de la boca de Dios y que el hombre escuchó fueron las palabras de Génesis 1:28, porque el hombre ya acababa de haber sido creado. Entonces Dios los bendijo y les dijo, fructifiquen, multiplíquense. Entonces vemos acá que la bendición de Dios es una bendición que capacita. La bendición de Dios es el poder que te habilita para hacer aquello para lo cual Dios te llamó y te creó. La bendición te empodera. La bendición de Dios te da la capacidad para multiplicarte, para fructificar, para señorear, para gobernar, para dominar, para liderar, para ser cabeza y no cola, para ser fuerte, rico, próspero y de bendición a las naciones. Entonces ya Dios establece su propósito. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Su palabra es su voluntad y su palabra nos comunica que fuimos creados para eso. Tú y yo tenemos un tremendo potencial. Estamos hablando acerca de agitar eso que está dentro de nosotros. Dios nos creó y nos bendijo con la capacidad de poder hacer lo que Él quiere. Entonces, ese potencial que está dentro de nosotros tiene que ser liberado, tiene que ser desatado. Por lo tanto, el crecimiento es esencial. Y es esencial que nuestra iglesia crezca. Una iglesia saludable va a crecer. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, es interesante porque hay diferentes tipos de crecimiento, pero el punto al cual estoy yendo es el siguiente. Dios quiere que crezcamos, sí, está bien, es la voluntad de Dios que crezcamos, pero no para que nos volvamos famosos, o para que nos edifiquemos un nombre, o para que nos volvamos conocidos, o porque la gente comience a pensar de que, caramba, somos algo especial, ¿no? O sea, me está yendo bien, entonces yo luzco bien, pero los demás lucen mal comparándose con nosotros. No. Ninguna de esas es la motivación de crecer. Nuestra motivación de crecer, ¿saben cuál es? Es que el cielo y el infierno siguen siendo reales. Y tristemente la tasa de crecimiento poblacional del infierno es mayor que la tasa de crecimiento poblacional del cielo. Porque Jesús dijo que ancha es la puerta, estrecho el camino, y muchos entran por ella, pero angosta es la puerta, estrecha es la puerta, el camino que conduce a la vida. Y todo eso depende de cuán bien nosotros como iglesia hagamos nuestro trabajo. Hoy día en el Perú, seguramente miles o cientos de miles
Y en el resto del mundo millones van a morir y van a descender al infierno y se pierden eternamente. Y Dios se quebranta por eso. Delante de Dios, cada individuo es precioso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cada persona que muere impenitente, cada persona que muere sin haber conocido a Jesús, va a pasar la eternidad en el infierno. Y a veces nosotros no estamos conscientes de esta realidad. Ha habido gente que han tenido experiencias después de la muerte y luego han regresado. O sea, algunos han muerto y han descendido al infierno, otros han visto las glorias del cielo. Y cuando ellos comienzan a hablar acerca del infierno, ¿okay? Porque gracias a Dios que regresaron del más allá, ellos lo cuentan con pasión, porque ellos conocen que hay un mundo paralelo inferior que es real. Y hay un cielo que ganar y un infierno que perder. Y por eso nosotros necesitamos crecer, porque nosotros tenemos una misión y la gente es lo más importante delante de Dios. Y a Dios le duele que cada persona que se pierda eternamente. Tú puedes estar seguro de que Dios está consciente de cada uno. Cada persona cuenta. Una pregunta, así sincera, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? No sean tímidos. ¿De verdad que aman al Señor? Claro, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, pero si lo amamos a Él, entonces tenemos que amar lo que Él ama. No hay ninguna trampa en esto. Amamos lo que Él ama y Él ama a la gente. Entonces nosotros tenemos que manifestar el mismo amor para con las personas que Dios tiene para con ellas. Es el mismo amor. Ahora, por eso el crecimiento de nuestra iglesia no es algo opcional. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 31, vemos acá un registro histórico. Lucas, el médico, tremendo historiador, él registró esto, hablando acerca del crecimiento de la iglesia en el primer siglo en las regiones de Judea, Galilea y Samaria. Dice Hechos 9:31, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Y miren lo que él registra. Ustedes saben, un médico sabe tomar datos, ¿ok? Eso es muy importante. Un historiador sabe recopilar información para registrarla de una manera que sea verídica. Dice, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de crecimiento, podemos hablar acerca de dos tipos de crecimiento. El crecimiento cualitativo, que tiene que ver con calidad, pero también está el cuantitativo, que tiene que ver con cantidad. Y en la Biblia, los números se registran una y otra vez. Aquello que cuenta, se cuenta. Por ejemplo, si tú estás parado conversando con una persona, de repente el hombre se desploma, se cae al suelo. Y si hay algún médico cerca, inmediatamente comienza a tomar el pulso, comienza a chequear números. O sea, cómo está su presión, cómo está el pulso. Seguramente el azúcar se le bajó, ok, y tiene hipoglucemia. Entonces tienes que medirle y tienes que chequearlo, porque los números pueden salvar su vida. Eso es bien importante. Y a veces la gente no piensa en números, pero Dios sí piensa en números. Y vemos acá en este registro que la iglesia crecía en números. Es la voluntad de Dios, que nosotros como iglesia entonces crezcamos. Pablo decía, yo con los gentiles me hago gentil, con los judíos me hago gentil, o me hago judío, con los estos me hago esto y con aquellos me hago esto, con tal de ganar mayor número. Así que Dios está también en el asunto de los números. Mientras más personas salvas, mejor. Entonces la primera declaración de fe es que es la voluntad de Dios que nuestra iglesia crezca. Vamos a la segunda. Segunda declaración de fe, repitan conmigo, el potencial de crecimiento de cada uno es diferente. Dios los creó a todos, pero no los hizo en serie. Como te creó a ti, Él tiró el molde. Entonces Dios nos hizo diferentes. Y el compararse con otros no es objetivo. No es sabio compararse, no es juicioso compararse, porque todos tenemos diferentes dones, talentos, llamados, asignaciones divinas. Todos tenemos un diferente potencial de crecimiento. Es decir, tú eres responsable por aquello que Dios te llamó a hacer a ti. O sea, no estamos aquí para envidiar lo que otros tienen, para codiciar o desear el llamado de alguien más. O sea, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros por aquello que depositó dentro de cada uno de nosotros. Entonces, esto de la comparación es tonto. Normalmente la gente insegura es la gente que se compara, porque Dios te hizo único, Dios te hizo singular. Entonces, cada uno tiene una asignación divina diferente. Me gusta lo que el pastor Chris Hodges dijo, que de que Dios no nos va a pedir cuentas por lo que hayamos hecho, sino por lo que Él nos llamó a hacer. Quizás tú hayas avanzado tanto, ¿ok?,
y tú puedas decir, bueno, yo logré más que esa otra persona en la vida. Pero un ratito, esa no es tu medida. Tu medida es, compárate a ti mismo con aquello que Dios te dijo que tú alcanzases, que hicieses y que lograses en la tierra. Entonces nuestro sentido de valor no viene, nuestro valor no viene de cuán bien nosotros nos estamos desempeñando en comparación con otras personas, sino más bien con respecto a lo que Dios nos llamó a hacer, porque Dios nos ha dado capacidades y hemos sido bendecidos para poder liberar o desatar el potencial de cada uno. Ahora, cuando uno lee la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, y la Biblia dice que el Señor a una persona le dio 5 talentos, a otra le dio 2 talentos, a otra le dio 1 talento, el Señor no le pidió cuentas, porque hay una rendición de cuentas en el futuro. Al que tenía 2 talentos no le pidió que rindiese cuentas con respecto a los 5 talentos que había recibido el primer hombre, porque su potencial de producción era diferente. O sea, Dios le pidió cuentas a cada uno proporcionalmente con lo que cada uno había recibido. Y hemos visto anteriormente, así como dentro de una semilla hay una tremenda cosa. Ustedes saben, cuando ven una semilla, ¿qué cosa ven? Ven un bosque. La muerte de una semilla es la sepultura de un bosque. De la misma forma, dentro de ti hay depósitos divinos, hay tesoros no explorados, hay recursos no explotados, y ese es tu potencial. Y Dios quiere llevarte a ti mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar. Pero el Señor te va a pedir cuentas por eso. Y es allí donde tú tienes que centrarte en aquello que Dios ha invertido dentro de ti. Dios quiere que tú entres en su multiplicación. Entonces, tu potencial es diferente, tu llamado es diferente, tus dones y talentos también son distintos. Entonces, en vez de compararte con otros, alcanza tu pleno potencial. Los motivo hoy día para que puedan extenderse, liberar su potencial. De eso se trata. Así que debemos dejar de lado toda inseguridad, porque la inseguridad normalmente está detrás de la comparación. Dejemos toda inseguridad, dejemos toda comparación y seamos fieles, seamos leales en aquello que Dios puso dentro de nosotros y aquello que nos llamó a hacer, porque por ello nos va a pedir cuentas en el futuro. Bien, vamos a ver la tercera declaración de fe. Repiten conmigo: todos podemos mejorar. Aunque todos somos diferentes, tenemos diferentes llamados, diferentes asignaciones divinas, diferentes dones, talentos, habilidades, todos nosotros podemos mejorar. Ya hemos visto de que somos diferentes. 2 lentejas son diferentes. 2 pepas de mandarinas son diferentes. O sea, no tienes que compararte con los demás. Pero aunque somos diferentes y tenemos diferentes potenciales, todos podemos mejorar en lo que Dios nos llamó a hacer. Y tenemos que entender una cosa, es nuestra responsabilidad mejorar. Miren, cuando Dios creó la tierra, y la Biblia dice que la llenó de toda clase de cosas buenas para el hombre, o sea, Dios le dio al hombre recursos, pero Él se los dio en una forma no trabajada. O sea, Dios no le da al hombre acero, Dios le da la materia prima. Dios puso en la tierra, escondió en la tierra el hierro, y el hombre a través de una serie de aleaciones puede producir acero. O sea, Dios no dejó por ahí joyas preciosas ni gemas escondidas debajo de la tierra, pero ustedes pueden encontrar en Sudáfrica que van a encontrar unos diamantes en bruto, no tallados, no labrados, pero el hombre, y si ustedes quieren sacar lo mejor, llévenselo a Israel. O sea, en Israel están los mejores talladores de diamantes, ¿ok? Y ustedes van a obtener de eso una gema, una joya preciosa, y su valor se va hasta las nubes. Entonces Dios, de la misma forma, ha depositado algo precioso dentro de ti, algo único, algo singular, que puede ir más allá de los límites de tu imaginación. Pero tú, repiten conmigo, yo soy el único responsable por desarrollar y mejorar lo que Dios invirtió en mí. Miren, está la ley del reconocimiento y luego está la ley del uso. Si tú no sabes que tienes algo, no lo vas a trabajar, no lo vas a utilizar. Entonces tenemos que llegar al punto en que reconocemos que hay algo singular que Dios puso dentro de nosotros. Nosotros somos los únicos responsables de poder mejorarlo. Tú puedes mejorar. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que han decidido no mejorar? Se convierten en críticos de los demás. O sea, en vez de ser aprendices, se convierten en críticos. Y siempre están señalando la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en su ojo. Ese es el problema
de ser hipercríticos, de no enfocarnos en lo que nos compete a nosotros y mejorar como personas, tanto en lo que somos como lo que hacemos. Entonces, tú puedes mejorar, yo puedo mejorar, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad mejorar. La vida tiene que ser una vida en la cual hay un crecimiento en diferentes áreas. Ahora, hoy día estamos hablando acerca de visión. Por favor, repitan conmigo, visión. Estamos hablando acerca de una visión de Dios y todo empieza con una visión de Dios. Y la visión es el activo más poderoso, más importante en la vida de un líder. Cuando hablamos acerca de visión, estamos hablando acerca de ver lo que Dios ve y ver cómo Dios ve las cosas. Obviamente, el único que ve las cosas de manera objetiva es Él. Dios puede contemplar el pasado, el presente y el futuro a la vez. Nosotros tenemos alrededor de nuestra cabeza, este es el perímetro cefálico, ¿ok? Y hay algunos seres vivientes en el cielo que están llenos de ojos por dentro y por fuera. Nosotros no. Nosotros tenemos solamente 2 ojos debajo de la frente, no los tenemos en la nuca para no mirar atrás, los tenemos acá, debajo de la frente. Entonces nosotros podemos enfocarnos en una sola cosa a la vez. Por favor, repitan conmigo, el enfoque produce ceguera. Claro, te enfocas en algo y estás ciego a todo lo demás. Pero Dios no tiene ese problema. O sea, Dios desde el ámbito del espíritu, Él orquesta todo, Él ve todo. Y vamos a ver cuál es la visión de Dios. Vamos a darle un vistazo a la visión de Dios, qué es lo que Él quiere que tú y yo veamos. Y vamos a ver que cuando Jesús estuvo acá en la tierra y en la gran comisión, y la gran comisión es el encargo que Él dio a su iglesia antes de ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre, vamos a ver, y normalmente la gran comisión la podemos sacar de Marcos capítulo 16 y de Mateo capítulo 28, pero hay 4 cosas, por favor repiten conmigo, 4 cosas, 4 puntos dentro de lo que Jesús dijo. Así que vamos a ver esto y es interesante, y antes de mostrar los pasajes, quiero que ustedes sepan de que todos nosotros tenemos una visión. O sea, ¿se acuerdan ustedes de Martin Luther King Jr. que decía, yo tengo un sueño? ¿Se acuerdan de Nelson Mandela? ¿Se acuerdan de ese niño que miró la luna y que le dijo, mamá, yo voy a caminar en la luna? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la serie Plantados. O sea, cada uno tiene una gracia, un don, un talento. Cada uno tiene una meta, una visión, un sueño dado por Dios y se puede volver realidad. Pero el punto es el siguiente. Aparte de esa visión personal y puntual que es para cada individuo, también hay una visión colectiva, grupal, que nosotros manejamos. Hay una visión en común que todos nosotros tenemos y esta es la visión de Dios. Así que vamos a ver lo que Jesús nos dejó a nosotros antes de ascender al cielo, que es la visión a partir de la gran comisión. Vamos a Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego Mateo 18, 19, 28, versículos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros vamos a ver aquí que hay 4 puntos en las palabras que Jesús nos dio. En primer lugar, el primer punto es que Dios quiere que todas las personas conozcan a Dios. Jesús dijo que en eso consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces Jesús dijo, ellos me hacen esto a mí y se los van a hacer ustedes por cuanto no me conocen o no conocen al Padre. Entonces lo primero es que la gente sea salva, que conozca a Dios a través del evangelismo, a través de la predicación. Eso es lo primero. Ahora, cuando una persona es salva, tiene una experiencia con Dios, conoce a Dios o es conocido por Dios, por así decirlo, después tiene que pasar por un proceso de pastorado en el cual la persona es tratada en diferentes áreas, porque cuando las personas vienen del mundo, vienen con sus traumas, vienen con complejos, con inseguridades, vienen con heridas del pasado, vienen con sus malos hábitos, cosas que están arrastrando, es decir, tienen un bagaje o equipaje emocional negativo. Entonces tienen que pasar por un proceso en el cual sean ministrados y encuentren libertad. Lo tercero, el punto número 3, es que la persona luego es discipulada en aquello que tiene que ver con su don o talento único, aquello para lo cual fue
fue creado, es decir, el propósito de su creación, o sea, cuáles son sus dones, talentos, cuál es su lugar dentro del todo de Dios. La persona tiene que ser ministrada en esa área. Y luego, al final, lo más importante, después de ser salvos, después de ser liberados, después de haber sido discipulados y entrenados en su don, es que la persona tiene que marcar la diferencia, llevar fruto, formando parte de un equipo donde puedan ministrar a los demás, donde puedan servir a los demás para gloria de Dios. Entonces, si vamos a hacer un pequeño resumen, la Gran Comisión abarca 4 cosas. Por favor, repitan conmigo: salvación, restauración, discipulado, servicio. Otra vez: salvación, restauración, discipulado, servicio. Es importante que nosotros nos ubiquemos y estemos en la misma página. Cuando uno lee en Génesis capítulo 11 la historia de la construcción o edificación de la ciudad y la de Torre de Babel, todos estaban en la misma página. La Biblia dice que tenían todos el mismo lenguaje, el mismo idioma, todos tenían la misma meta. Y el comentario de Dios al contemplar la unidad que ellos tenían es el siguiente: o sea, nada ni nadie les hará desistir de aquello que han imaginado, que han emprendido, que aquello que han empezado a hacer. O sea, Dios tuvo que confundir su lenguaje y finalmente ellos no estaban en la misma página. O sea, ya cada uno comenzó a hablar un diferente idioma. Entonces es importante que nosotros estemos en la misma página, porque ¿cuántos saben que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer? Es importante que estemos juntos. Hemos dicho que mejor trabajamos juntos. Entonces la visión de Dios es gente salva, ¿ok?, evangelizada, luego gente que sea pastoreada algún tiempo para que pueda encontrar libertad, y luego a las personas las discipulamos en el don específico que tienen, y finalmente las personas pueden, como sal, como luz, pueden liberar su potencial y ser felices. Esto es bien importante. O sea, tú y yo tenemos que ser discipulados en el don en particular que tenemos. ¿Alguna vez han sido insertados en un ámbito laboral en el cual lo que ustedes hacían por fuera no correspondía con aquello que tenían por dentro? Oh, ¿cómo se sentían? Incómodos, miserables. ¿A qué hora termina? ¿A qué hora me voy a mi casa? Pero cuando ustedes han sido puestos en un sitio donde hacen lo que les gusta hacer, lo que aman hacer, wow, son como el pez en el agua, están en su salsa, por así decirlo. O sea, ustedes están felices. Y ahí es donde nosotros encontramos la plenitud, donde nosotros nos realizamos como personas, porque estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados. Entonces, una iglesia sana, una iglesia saludable, hace esto con la gente, la lleva desde la salvación, pasa por la restauración, el discipulado, hacia el servicio. Esta es la tarea que el Señor nos ha encomendado, y la gente tiene que descubrir para qué fue creada. Me gustan las palabras de Mark Twain. Mark Twain dijo lo siguiente: los 2 días más importantes en tu vida son el día que naciste y el día en que averiguaste para qué. Hay gente que necesita una inyección de ubicaína. O sea, están perdidos en la historia, perdidos en el espacio. Está la crisis existencial, o sea, no saben quién son, su identidad, y también la crisis funcional, porque no saben quién son, entonces no saben para quién trabajan, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata todo este asunto? De que sepamos quiénes somos y dónde encajamos en el plan y propósito de Dios. Muchos cristianos nacen, viven y mueren sin conocer el propósito o el llamado de Dios para sus vidas. Y eso no es nada bueno, porque no le vean el potencial, a pesar de que tienen la capacidad. No entran en la plenitud de aquello para lo cual fueron creados. Y tu creación no fue un ensayo fallido. Tu existencia no está aquí solamente para consumir oxígeno y para deambular dando vueltas como Israel en el desierto por 40 años, viviendo por la filosofía de lo que será, será. No, no, no. Somos gente con propósito. Repitan conmigo: yo soy una persona con propósito. Somos iglesia con propósito. Entonces es importante que nos ubiquemos. Hay dones, talentos y llamados de Dios que Él nos ha dado. Ahora, nosotros podemos utilizar la analogía de la historia de la nación de Israel. ¿Cuántos de ustedes saben que los israelitas estuvieron cautivos como por 430 años? Es interesante que Dios, ¿han escuchado esta frase? O sea, Dios sacó a Israel de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto de dentro de Israel.
¿A qué me refiero? Claro, físicamente lo sacó, pero después, Dios mío. O sea, imagínense. La Biblia dice que Dios envió 10 plagas a Egipto por la dureza, por el corazón de Faraón, que era terco, tosudo, duro de cerviz. ¿Ok? Y finalmente cuando ya los deja irse, y la Biblia dice, Dios los sacó con oro y con plata, y no hubo en sus tribus enfermo. Es decir, los egipcios les dieron alhajas, joyas, ellos despojaron a los egipcios, salieron, wow, ricos. Fueron esclavos por 400 y pico años y ahora salieron ricos, eran libres. Y cuando fueron al desierto, en el desierto no había zapaterías, no vendían ropa. Entonces el zapato o el calzado les crecía con el pie y la ropa les crecía conforme ellos iban creciendo. Y Dios les daba maná todos los días. Y miren, cuando Faraón recapacitó, dijo, ¿por qué los dejé ir? A mi fuerza laboral. Uy, Dios mío, lo que nos hace a nosotros este imperio tan poderoso se nos escapó. Entonces fueron en pos de ellos y acá está la encrucijada. Ellos tienen el mar rojo ahí y detrás tienen a los egipcios. Acá tienen montañas, acá también tienen montañas. Entonces, callejón sin salida, ¿no? Pero Dios se movió a favor de ellos y abrió el mar rojo, pasaron como por tierra seca. Dios les dio una tremenda liberación y al cruzar al otro lado, ahí viene la actitud paupérrima y cínica y cretina. ¡Ah! ¿Por qué no nos has dado agua? ¡Tenemos sed! Mentalidad de esclavos. Eran libres por fuera, pero la mentalidad. Y eso es lo que pasa cuando nosotros venimos a Cristo. Tenemos que empezar con el proceso de la renovación de la mente. Referencia, serie, elévate. Ok, y es importante de que nosotros dejemos los patrones mentales mundanos, lo del pasado, la forma de pensar paupérrima, que no está alineada con la palabra de Dios. Entonces, lo primero es la salvación, luego la restauración, donde somos libres de las fortalezas mentales que Satanás edificó, que te mantienen encerrado en recintos imaginarios, por el temor, por la falta de perdón, heridas y traumas del pasado. Todo eso es importante, que seamos libres de todo eso. Y luego la persona debe transitar por el proceso en el cual lo siguiente es descubrir sus dones espirituales y su llamado. Y finalmente, una vez que está bien ubicado, entonces puede servir y puede llevar mucho fruto. Ahora, la visión de Dios entonces para cada persona en este mundo tiene 4 pasos, como estamos viéndolo acá. Ese es el plan y propósito de Dios. Ahora, vamos a verlo expresado claramente en 3 pasajes del Nuevo Testamento. Y vamos a escuchar lo que tienen que decir al respecto el apóstol Juan, el Señor Jesucristo mismo y el gran apóstol Pedro. Así que vamos a empezar con 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 4. Y aquí tenemos los 4 puntos de la gran comisión claramente especificados. 1 Timoteo 2, 4 dice, el cual, eso es Dios, no, el cual quiere ¿qué? ¿Qué es lo que Él quiere? Que todos los hombres sean salvos. Este es el punto número 1, salvación. Y que la gente que no lo conoce, lo conozca, conocer al Señor. Eso es lo primero, salvación, conocer a Dios. Pero tenemos un segundo paso. Dios quiere que no solamente la gente sea salva, ¿eh? Dios no quiere solamente santos ignorantes, ¿ok? Dios quiere que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, pero ¿qué ocurre cuando una persona comienza a recibir paulatinamente? Ahí está el principio de la revelación progresiva. Comienzas a recibir el conocimiento de la palabra de Dios. Lo conectamos con Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por favor, repitan conmigo, verdad y libertad. De ahí sale el nombre de esta casa, el nombre de esta iglesia. Tiene que ver con la visión de Dios. Aleluya. Por revelación. Ok. Entonces, acá tenemos los 2 puntos. Primero, debe ser salvo. Luego, hayas libertad mediante el conocimiento de la verdad. Y luego, para completar el esquema, vamos a saltar a 1 Pedro capítulo 4, los versículos 10 y 11, donde el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Cada uno, y eso te incluye a ti, cada uno según el don que ha recibido. No cada uno según el don que no ha recibido. No cada uno según el don que otro ha recibido. Ni tampoco cada uno según el don que otro no ha recibido. Cada uno según el don que sí ha recibido. Mi pregunta a ti hoy día es, ¿conoces tu don? ¿Conoces tu llamado? ¿Conoces tus fortalezas?
lo que te distingue, lo que hace que sobresalga sobre los demás, que tu luz brille. Por ejemplo, ¿cuál fue el don que tenía Pelé? ¿Tocar trompeta? No, él no es conocido por tocar trompeta. Quizás es su debilidad. Su fortaleza fue el fútbol. ¿Saben de Pelé, no? Esa nueva generación sabe acerca de Pelé. Ok, ya. Entonces, de la misma forma, tenemos que entender eso. O sea, tenemos que ubicarnos dentro de lo que Dios ha repartido. Dios dio dones a los hombres. Entonces, la gracia de Dios está sobre ti. Has sido bendecido, hay un don, un talento. Bien, y lo último, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, lo cuarto aquí es que tú puedas marcar la diferencia formando parte de un grupo o de un equipo. Miren, las tres primeras cosas: hallar salvación, conocer a Dios, hallar libertad, y número 3, descubrir tu propósito, tu potencial. Todo eso es particular, es individual. Pero la cuarta cosa es colectiva, es decir, tú te unes a un grupo, te unes a un equipo de la iglesia en la cual esa luz que está dentro de ti comienza a brillar. Es un lugar en el cual tú puedes dejar que la gracia que está sobre ti pueda ser puesta en beneficio de otras personas y tú puedas marcar la diferencia. Así que, y eso es lo que hace que tú tengas una vida plena, porque estás haciendo lo que te gusta hacer. Bien, vamos a resumirlo. ¿Cuál es la visión de Dios entonces que sacamos de la palabra de Dios para la casa llamada Verdad y Libertad, con la cual nos podemos comprometer? ¿Cuál es esta visión? La visión de Dios incluye 4 pasos. Repitan conmigo: conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito, marcar la diferencia. 2 veces más: conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito, marcar la diferencia. Otra vez: conocer a Dios, hallar libertad, descubrir tu propósito y marcar una diferencia. Esa es la visión de Dios con la cual necesitamos correr. Y necesitamos estar puestos en la misma página. Ahora, después de la visión, vienen los sistemas. Y estos sistemas nos ayudan y no deben ser tediosos, ¿ok? Tienen que ser como una calzada. La Biblia dice que el camino de los transgresores es duro, ¿no? Pero el camino de los justos es como una calzada, o sea, es fácil de transitar. Entonces tiene que ser un sistema que ayude a la gente a atravesar este proceso. Lo primero es que la gente tenga la claridad de la visión y luego viene los sistemas que entregan la visión. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué significa delante de Dios en línea con la visión de Dios que acabamos de escuchar? ¿Qué significa éxito? ¿Qué significa ganar? Por ejemplo, en el fútbol, ¿qué significa ganar? Que al final del partido, ¿okay?, el marcador, o sea, los goles a favor, sean mayores en el balance que los goles que te han metido, ¿no? Entonces ahí ya tienes tus 3 puntos. O si fue igual, bueno, empate, ¿no? 1 punto. Si no, 0, pues perdiste. Entonces, ¿qué significa delante de Dios para nosotros ganar? Significa que a la gente la llevemos a través de este proceso. O sea, que la gente que es salva en esta casa luego pueda ser ministrada y encontrar libertad y tenga victoria en diferentes áreas de su vida, y luego pueda ser discipulada en su área o don o talento único, y finalmente puedan ser puestas en un equipo para que puedan brillar, su luz pueda brillar, puedan servir y puedan beneficiar a otros, puedan ministrar a otros. De eso se trata. Entonces estamos hablando acá de algo dinámico. Por favor, repiten conmigo: somos una iglesia en movimiento. Esto es algo dinámico, hermanos. Esto no es como el agua estancada apesta, pero los manantiales de agua, los ríos de agua, están vivos, es agua viva, ¿me entienden? Entonces Dios no quiere que ningún miembro del cuerpo se estanque, ni huela mal, sino la Biblia habla de olor grato para salvación. Entonces la visión de Dios se cumple en esta casa cuando la gente perdida es salvada en Cristo, cuando la gente salva es librada, y cuando la gente que ha sido librada descubre su don, su talento, su propósito, y finalmente después se unen a un equipo de la iglesia para impactar la vida de otros. Entonces, delante de Dios, el éxito se da cuando la gente se mueve dentro de este proceso, dentro de este camino, dentro de esta senda. Repitan conmigo, por favor: no son programas, es un camino, es una senda. Esta es la senda de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, así que la gente tiene que transitar. Y aquí viene la pregunta. Esta es la hora de la verdad. Vamos a preguntarnos: ¿y qué con respecto a nuestra iglesia? Okay. ¿La gente que viene está siendo salva? Bueno, ¿están viniendo? Porque no van a venir por sí solos, ¿no? Alguien los tiene que invitar.
Pero si vienen y escuchan la palabra de Dios, ¿están siendo salvos? Y si están siendo salvos, ¿están siendo pastoreados o llevados en un proceso en el cual puedan encontrar libertad? Y la pregunta es, ¿y aquellos que ya son libres de traumas complejos y un montón de cosas del pasado, están descubriendo cuál es su don, su habilidad, su fortaleza? Y luego esa persona, cuando ya se ubicó, está siendo parte de un grupo o de un equipo en el cual puede dejar que su luz brille y pueda marcar la diferencia colocando su don o talento a beneficio de los demás para gloria de Dios. Entonces, así luce una iglesia que está plantada en la visión de Dios. Y la gente tiene que experimentar esas 4 cosas: la salvación, la restauración, el discipulado para descubrir su propósito y también que puedan marcar la diferencia. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos entender esto en primer lugar, que estemos en la misma página. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que nos volvamos más efectivos, que seamos fructíferos, que seamos de bendición. Y es importante que tomemos la decisión. Por favor, repitan conmigo: yo puedo mejorar, yo puedo crecer. Recuerden, ya lo hemos visto en la serie Plantados. O sea, nuestra responsabilidad no es crecer, sino prepararnos. Si tú te preparas, Dios va a dar el crecimiento. Entonces, lo primero es la visión. Y la próxima semana vamos a hablar acerca de los sistemas para ver que cada una de estas 4 cosas puedan llevarse a cabo. Necesitamos aprender, necesitamos mejorar. La preparación es la evidencia de que algo bueno viene, y algo muy bueno está viniendo para verdad y libertad. Y ustedes son los protagonistas, gracias a Dios. Mucha gente será alcanzada, vamos a poblar el cielo y vamos a despoblar el infierno para gloria a Dios. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias por tu gracia y misericordia. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender la visión con toda claridad. Y ahora, Señor, nos comprometemos con ella, nos conectamos con ella, con la casa. Gracias, Padre. Ahora, si tú estás acá esta tarde y aún no has hallado salvación en Cristo, aún no has encontrado libertad de traumas del pasado, porque aún no estás en Cristo, aún no descubres el propósito de tu creación y de tu nacimiento, y aún no estás alcanzando tu plenitud como persona, tú necesitas recibir al Señor. Y si tú necesitas hacerlo esta tarde, repite conmigo esta oración: Dios de los cielos, te necesito. Ven a mi vida. Jesús, sé mi Señor. Perdona mis pecados. Te recibo hoy. Gracias por tu perdón y por el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria.